Ya grabando. Aquí estamos. Fue un placer saludar a ustedes antes de la clase. También me voy a quedar después para saludar y despedirme y contestar preguntas o comentarios si no hay, si no hay tiempo durante la lección. Como siempre, vamos a estar aquí con los micrófonos desactivados, por favor. Con micrófonos desactivados, pero como siempre, si tengan una pregunta o duda, siempre pueden activar el micrófono o levantar la manito para participar, para comentar, para decir cualquier cosa, pero después me voy a desactivar el micrófono de nuevo para que todos puedan escuchar al que habla claramente. Gracias. Ok, aquí estamos en Génesis 22, 1 a 19. Vamos a ver Dios probando la fe de Abraham y vamos a ver al fin de cuentas, pero que no fue para el beneficio de Dios, que sabe todo y conoce todos sus corazones humanos, sino para el bien espiritual de Abraham, para que él uh, pudiera ver las promesas de Dios y escuchar las promesas y repetirlos y ver su cumplimiento. Y ver otra vez que Dios siempre es fiel a sus promesas. Vamos a comenzar la lección con una oración. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti. Ayúdame a practicar ese amor para ti, Señor, todos los días. Gracias, Señor, por tu amor para mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Bueno, para el calentamiento, vamos a ver algo, porque estudiamos lo que es Génesis 12 en la lección pasada sobre el llamamiento de Abraham y las promesas de Dios. Y hoy vamos a estudiar Génesis 22. Entonces, nosotros saltamos de 12 a 22. Hay mucho entre los dos y mucho que leer. Tal vez entre las lecciones pueden estar leyendo, porque es un curso de 8 lecciones. No podemos estudiar todos los capítulos de Génesis, pero son capítulos llenos de la gracia de Dios también. Pero para ver lo que es adentro de estos 10 capítulos, les pusimos esta tarea. Hagan un título de 3 palabras o menos de lo que ha sucedido, de lo sucedido en cada uno de los capítulos 13 a 21, son 9 capítulos de Génesis. Los títulos de los capítulos en tu Biblia te pueden ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Hay muchos capítulos y hay mucho de qué hablar en versículo, el capítulo 22 que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a pasar poco tiempo aquí hablando de estos capítulos. ¿Quién nos puede comentar sobre los capítulos 13 a 21 de Génesis? Buenas noches, pastor. Habla Jorge de la Ciudad de México. Gracias, Jorge. Adelante. Yo puse los títulos únicamente de los capítulos, es rapidísimo. El capítulo 13 le puse una separación necesaria. Al capítulo 14, rescatando al sobrino amado. Al capítulo 15, Dios de pactos. Al 16, el hijo incómodo. Al 17, circuncisión, señal del pacto. Al 18, promesa, incredulidad e intercesión. Al 19, justo juicio de Dios. Al 20, respaldo de Dios y los siervos. Y al 21, promesa cumplida.
Muy bien, excelentes los títulos. De hecho, son mejores que los títulos que yo tenía, porque todos tienen solamente 3 palabras o menos. Muy buenos y eso es un buen repaso para ver. Vemos la fe de Abraham y el pecado también en el caso de Agar y Ismael, y la mentira otra vez, o la cosa que hace Abraham con Abimelech, pero al mismo tiempo vemos la fe de Abraham en sus acciones y también en su sencilla fe en las promesas de Dios, a pesar de su edad y la edad de su esposa. Bien, entonces Jorge nos dio muy buenas respuestas. Les voy a poner aquí en la pantalla unas cosas que yo escribí como resúmenes, pero como comenté, creo que los de Jorge fueron mejores. Pero aquí están. ¿Otro comentario? ¿Se puede? Expedito. Leyendo todos los capítulos se resume en 3 palabras. Se ¿Sí? resume en descansando en las promesas de Dios. Porque Abraham es el llamado el padre de la fe. Y él lo que hace en los capítulos del 3 en adelante es todo lo que Abraham hizo para llegar hacia la tierra prometida y todo lo que papá Dios. Por eso el título para mí más adecuado es Descansando en las promesas de Dios, porque Dios lo que prometió se lo dio todo a Abraham. Muy bien, sí, gracias, Expedito, y muy bueno ese enfoque en las promesas de Dios. Gracias, porque son tan importantes las promesas de Dios en la vida de Abraham. Y vemos, a pesar de, a través de los capítulos, que Abraham no fue una persona perfecta. Entonces, ya como cada ser humano cometió pecados. Pero un versículo clave que notar sería Génesis 15:6, donde dice, Abraham creó a Jehová y le fue contado por justicia. También en Romanos 4, en el Nuevo Testamento, utiliza el mismo versículo para notar que somos salvos por la gracia mediante la fe, ¿verdad? Entonces vemos que las obras de Abraham no fueron perfectas, pero por su fe le fue contado por justicia. Entonces vemos de dónde viene la justicia a nosotros, no por las obras, sino por medio de la fe. Confianza en las promesas de Dios, como Expedito notó. Bien. Pastor Laura. Yo entendí que era un solo título, yo leí todo, y yo creo que el título todos esos 3 acumulan la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, y bien dicho, Laura, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Abraham no fue perfecta. Pero Dios faltan 2 días para las 8 y son las 8:09. Dios siempre es perfecto. Les recuerdo por favor de desactivar los micrófonos cuando no están hablando. Gracias, Laura. Pero sí, Laura, bien dicho, sí, la fidelidad de Dios a través de toda la historia. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, Roberto también en el chat menciona la prueba de Abraham. Eso sería de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de esa prueba. Entonces, Génesis 22, 1 a 19. Vamos a usar las 7 preguntas de considerar. Entonces, ya tenemos estas preguntas para considerar los detalles de la inspirada palabra de Dios, para pensar bien en lo que está pasando y lo que pasó en la historia. Y después tenemos nuestras 5 preguntas de consolidar. Y creo que Maxi y María nos van a ayudar. María, lista para ayudar con las preguntas de consolidar, ¿verdad? Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, pero empezamos con lo de considerar.
Génesis 22, 1 a 19. Espero que tomaran el tiempo antes de la clase para leer los versículos aquí y ver el video. No los vamos a leer de nuevo, sino vamos a pensar en los detalles. Pero por supuesto pueden tener, si tienen una Biblia en la mano o en el celular, pueden abrir las Biblias para pensar en las preguntas. La primera, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Ya pastor? Dios, Abraham, Isaac, Sí, los siervos, siervos. ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. El cordero. El cordero, sí, el cordero que estaba ahí. Y si estamos hablando de los animales, hay otro animal también en la historia. El cordero, ¿y qué más? ¿El becerro, pastor? El becerro, sí. El asno de que habla ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los personajes. Después, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Puedo? Sí, Zoilo, por favor. Ya, en los objetos tenemos la leña, el fuego, el cuchillo, el altar y la garza por sus cuernos, las estrellas del cielo, la arena, el mar y las puertas. Sí. Entonces también se puede mencionar, sí, especialmente los objetos que estaban ahí, ¿verdad? Como mencionó, pensamos en el altar que fue hecha por la leña. Pensamos en el cuchillo en la mano de Abraham que estaba ahí. Y bueno, pensando en los objetos de esta historia, se puede imaginar la dificultad del padre con su hijo querido ahí en el altar sobre la leña, ¿verdad? Bien, ¿algo más sobre la pregunta de los objetos de la historia? Bueno, doy la bienvenida a muchos más que ya se han conectado. Bienvenidos a todos. Como mencionamos antes, si quisieran saludar, después de la clase me voy a quedar por un tiempo aquí para contestar preguntas y para saludar a ustedes. Entonces, objetos, ya hablamos de los objetos. Ahora, una pregunta muy interesante e importante. ¿Dónde ocurrió esta historia? Pastor, Sí, Roberto, por favor. ¿esto ocurrió en el Monte de la Calavera? En el monte, bueno, en el monte sí, y cerca de la calavera, pero exactamente, es un monte importante. En la tierra de Moria, pastor. En el monte de Moría. Sí. Y si alguien tiene, bueno, algo interesante sobre el lugar. Alguien que tiene una Biblia nos puede buscar Segunda de Crónicas 3.1 en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 3.1. Amén, pastor. Por favor. 3:1. Segunda de Crónicas 3:1, dice, ¿no, pastor? Sí. 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar de David había preparado en la era de Ormán Jebuseo. Ok, bien, entonces, años después, entonces pensamos en la mano otra vez, Abraham vivió como 2000 años antes de Cristo, David como 1000 años, entonces sería 1000 años después que David vivió y su hijo Salomón. ¿Qué es lo que edificó sobre el monte de Moría? El templo. El templo en Jerusalén, ¿verdad? Que sería el mismo lugar donde Jesucristo también, no donde se crucificó Jesucristo, sino donde todavía existía el templo en su tiempo y hoy en día todavía está ahí. Se puede ir a Jerusalén a ver dónde está
el monte de Moría. Pero interesante que 1000 años antes de Salomón estaba sobre ese monte donde ocurrió la historia. Bueno, Moría es donde concluye la historia, mejor dicho, probablemente, ¿verdad? ¿Dónde empieza la historia? Se puede, tiene que volver al fin del capítulo 21 para ver dónde estaba. ¿Berseba, pastor? Berseba, sí, gracias Jorge. Entonces son, según el mapa serían como 80 kilómetros de Berseba a Jerusalén. Y entonces, y vemos en la historia que leemos que fueron 3 días de viaje con los 2 siervos, con Isaac, con la leña y bueno, con todo lo que tenía, ¿verdad? Lo que tenía Abraham en camino. Entonces, entonces Dios no solamente le dio a Abraham el mandato de sacrificar a su propio hijo, algo muy difícil, pesado. Lo tenía 3 días de camino para pensar en lo que Dios le había dicho. Ok. Bien, ya lo tenemos en nuestras mentes. Ahora vamos a otra cosa. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, como dijo la clase pasada, 4000 años atrás. Sí, 4000 años atrás, exactamente. Entonces, 2000 años antes de Cristo. Entonces podemos decir esto. Gracias, Laura. Y específicamente, ¿cuándo en la vida de Abraham? Los años de Abraham. ¿Sí? O más o menos cuándo. No dice exactamente. Alejandro, ¿qué iba a decir? Tenía que tener 125 años. Sí, entonces sería 125 años. Bueno, no sabemos algo así, ¿verdad? Algo así. Alejandro iba a comentar. Sí, esto ocurrió alrededor de Abraham cuando tenía cerca de 100 años y si no me equivoco, Sara tenía 90. Y de ese entonces tuvieron a Isaac. Y fue Isaac a quien Jehová le dijo por fe, él tanto lo amaba que le dijo, ofréndeme a tu hijo para demostrar tu fe y tu amor. Y él no lo dudó 2 veces y iba a ofrendar a su hijo por el amor. Bien, gracias Alejandro. Entonces dice la Biblia que nació Isaac cuando tenía Abraham 100 años. Y también nos dice que Sara se murió cuando tenía ella 120 años y nació Isaac cuando ella tenía 90 años. Entonces Isaac y salió Ismael, porque eso viene después de la salida de Ismael de la casa. Entonces Isaac ya estaba como ya no bebé, pero niño cuando esto pasó. Al fin de cuentas no sabemos exactamente cuántos años tenía, no dice el texto cuántos años tenía Abraham, ni cuántos años tenía Isaac cuando eso pasó. Sería antes de la muerte de Sara, pero después de la salida de Ismael de la casa. Pastor. Roberto. ¿Cómo está, pastor? Según las escrituras dice que en ese entonces Isaac tenía como 20 a 22 años. O sea que el sacrificio no ha sido cuando Isaac era un niño, ¿no? Era cuando Isaac era un adolescente. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado, pastor? Bueno, ¿y de dónde viene ese que tenía? Yo no veo en el texto donde dice cuántos años tenía. Porque... Sí, pero en el video que ustedes mandaron de Academia Cristo para que podamos estudiarlo, ahí está, se lo ve Isaac, que es más o menos adolescente, de unos 19 a 20 años, ¿no? Sí, bueno, y eso sería como y como poniéndolo en el video, no fue para decir que eso es exactamente cuántos años tenía. Según la Biblia, según la Biblia, por lo que se narra ahí mismo, dice que durante el trayecto Abraham hace cargar la leña a él.
Imagínense, si ha caminado 80 kilómetros con la leña durante 3 días, no creo que sea un niño de 8 o 10 años. Yo creo que era superior a 15 años, de 15 a 20. Bien, sí, gracias Marco. Entonces, estamos ahora en el versículo... el versículo 6 de capítulo 22, donde dice, la puso sobre Isaac su hijo. A mí me encanta eso, Marco, de sacar la respuesta del versículo específico, del versículo 6, muy bien. La puso sobre Isaac su hijo, entonces tenía que tener, no fue, a lo mejor no fue niño, ¿verdad? Entonces ya no se había casado, ni se había muerto su mamá cuando él hubiera tenido 30 años. Entonces, pero Roberto, esa idea de que tenía como 20 años sería algo, creo que no podemos decir en absoluto cuántos años tenía, pero un adolescente creo que sería un buen, antes de casarse, pero después de que tenía los suficientes años para poder cargar la leña, ¿verdad? Sí, porque no hay que olvidarse que saltamos casi 10 capítulos, ¿no, pastor? Entonces, Isaac era entonces algo así, ¿no? Un adolescente. Sí, pero nació en el capítulo anterior, en el capítulo 21. Ok, bien, ok. Entonces sería como, creo, adolescente, a lo mejor, a un joven, algo así. Ok, eso es cuando ocurrió esta historia. Entonces eso nos ayuda en tener en nuestras mentes la imagen de lo que está pasando. Okay. Después de eso, identificamos el problema. ¿Cuál es el problema aquí en la historia de Génesis 22? El problema. No hay becerro. Sí, es lo que dice. No hay cordero, no hay cordero. Es lo que dice en versículo 7, ¿verdad? Gracias, Laura. Que Isaac dice, he aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y vemos la pregunta del joven Isaac o del adolescente Isaac preguntando, porque él sabía evidentemente que iban a ofrecer un holocausto al Señor. Y vemos también, podemos mencionar que en Génesis 17:21, Dios específicamente le había prometido a Abraham que Isaac iba a ser el hijo prometido, el que iba a llevar adelante la promesa. Y hemos visto en Génesis la importancia del descendiente, ¿verdad? Porque Dios había prometido eso. Pablo, ¿iba a comentar? Sí, pastor, buenas noches. Sí, efectivamente, el problema es que no había cordero, pero también el problema era que él estaba pensando y le estaba doliendo al padre que iba a sacrificar a su hijo. Para él era un problema sacrificar a su hijo, pero tenía mucha obediencia, pero en el fondo tenía el problema de sacrificarlo. Estaba en controversia si ella le había prometido descendencia, como que estaba él en controversia, era el problema estaba obedeciendo, pero su problema era que iba a matar a su hijo. Gracias, Pablo. Sí, bien dicho, Pablo. Entonces podemos imaginar la lucha en la mente de Abraham en el camino largo de los 80 kilómetros hacia el monte, la batalla de la fe en su corazón. Y fue parte del plan de Dios, al fin de cuentas, todo. Claro, Alejandro, también ahí tiene la mano. Sí, también sabemos que el plan de Dios era el plan de la salvación. Y también Abraham sabía que si mataba a su hijo, él iba a tener la corona de la vida. Porque aquí se estaba poniendo en jaque su fe y su prueba de amor.
él tenía tanta fe porque sabía que Sara a la edad que tenía, fue madre. Entonces mostró fidelidad y mostró fe. Entonces, sabiendo que aunque su hijo hubiese estado muerto, lo hubiese degollado, igual iba a tener la corona de la resurrección, y fue tanto el amor que le mostró, y nuestro Dios le dijo, por tu fe, saca a tu hijo, porque mostró fe desde un principio, aunque sabía que el matar a su hijo le entristecía el corazón, pero sabía que la esperanza que él tenía era más grande. Entonces no lo dudó 2 veces y llevó a su hijo al matadero, lo llevó como un matadero, o sea, lo llevó como un cordero al matadero. Y ahí se demostró la fe, y esto deja una gran enseñanza para nosotros, es la fe. No importa las dificultades que nosotros estemos pasando o los problemas, siempre Dios proveerá, como lo dice Génesis 22:14. Jehová siempre proveerá. Sí, exactamente. Y eso es lo que vemos al fin. Y acerca de lo que dijiste al principio, Alejandro, vamos a leer más adelante algo de Hebreos, en Hebreos 11, en que habla de la fe de Abraham y lo que creía al subir el monte. Ok, bien, muy bien. Entonces, ya hemos identificado el problema, ¿verdad? Entonces, ahora le pide Dios hacer algo, y confiará Abraham en Dios para resolver el conflicto. O también podemos preguntar, ¿confiaría en su propia razón? Porque su propia razón le hubiera dicho que no, es mi hijo. ¿Cómo podría hacer eso? Atalaya, Carlos. Pastor, Dios le bendiga. Viendo acá también el problema, pienso que sería también la obediencia. Si lo aplicaba o no en su vida Abraham, ¿no? Porque como padres sabemos que no es fácil defenderse de un hijo, sobre todo sacrificarlo. Entonces era la obediencia de Abraham hacia Dios. Bueno, él sabía que Dios podía resucitar a su hijo, ¿no? Lo partía en 1000 pedazos y igual lo armaba, pero ahí estaba si lo obedecía o no, cosa que no cumplió Adán, ¿no? Antes no obedeció a Dios, pero él sí tuvo esa opción de obedecerlo. Sí, gracias, Atalaya. Y tal vez podemos decirlo así. Si Abraham iba a confiar en su propia razón o en lo que Dios le había dicho hacer, ¿verdad? Ok, bien. Gracias. Seguimos adelante entonces. Otra pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. En capítulo 22, ¿cuáles son los eventos de la historia? ¿Quién quisiera empezar? Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo como holocausto. Sí, gracias. El primer acontecimiento. Ok, es la primera cosa que pasa, ¿verdad? Que probó Dios a Abraham. Bueno, nosotros sabemos que es una prueba, pero porque dice en las escrituras, Abraham no lo sabía en el momento, y que sacrificara a su hijo. Bien, ok, después tenemos el mandato de Dios, y ¿qué es lo que pasa después? Abraham se pone a partir leñas para el holocausto. Muy bien, gracias, Marco. Entonces vemos que cuando pasó eso en versículo 3, este pasó muy de mañana, el día después. Entonces no pasó como una semana pensando. Él hizo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Se levantó muy de mañana el día después. Ok, y se fue con las cosas, con la leña, como mencionó Marco. ¿Qué más? Y veo ya tenemos más gente entrando. Veo en el grupo que unos batallaban con la conexión, pero qué bueno verlos aquí ahora.
Roberto iba a comentar sobre el próximo paso en la historia. Sí. Después de subir al monte, pues, pastor, él armó la ofrenda. Ok. No tengo la palabra. Ok, entonces viajaron El altar. Sí, bueno, viajaron al lugar. En primer lugar, viajaron. Y Henry, después, pastor, Henry, dinos. en el capítulo 10 pasó otro evento importante, que cuando extendió Abraham la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ujú. Sí, ahí está, ¿verdad? Entonces, el punto culminante de la historia. Antes vemos la pregunta importante, ¿verdad? Y no queremos pasar por alto lo que dice en la pregunta de Isaac a su padre en versículo 7. Que el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero? Y la respuesta en que vemos la fe de Abraham, donde dice Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. No vemos su fe, que al fin de cuentas Dios iba a proveer lo que necesitaba. Y llegaron allí y después el ángel de Jehová, y vemos que vemos que Dios sí provió lo que necesitaba Abraham para el sacrificio, en vez de dejarlo hacer eso. Ok, y después Dios sí, bueno, ahí estaba un cordero para ofrecer en el holocausto. Abraham da al lugar otro nombre, en hebreo se llama Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Ok, y después repite la promesa de Dios, ¿verdad? Y la historia que termina lo que leímos hoy, con versículo 19. Abraham y los siervos junto con Isaac regresan a Beerseba, que esta es otra parte de la tierra prometida. ¿Otros comentarios sobre los eventos de la historia? Pastor, ¿puedo hacer una observación? O sea, no me queda claro. Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo, el cual lo ofrezca como holocausto. Pero en el momento del acto, ya no le vuelve a hablar Dios, sino que le habla un ángel de Dios. ¿Por qué mi curiosidad es, ¿por qué no le volvió a hablar él? Gracias, Marco. Tenemos un poco de problema con su audio, entonces voy a activar su micrófono. Pero es un buen punto, buena pregunta. Entonces, vemos que, bueno, estamos en versículo 11. Que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ahora es en versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces el ángel de Jehová está hablando del cielo, pero utiliza la palabra para hablar de Dios. No me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces, vemos, y no es el único lugar en el Antiguo Testamento donde vemos el ángel de Jehová y utiliza la primera persona para hablar de sí mismo. Entonces, la palabra ángel en las escrituras significa mensajero. Generalmente estamos hablando de las criaturas que Dios creó para ser sus siervos, pero también puede significar ángel de Dios, mensajero de Dios. Entonces,
muchas veces lo entendemos como Dios mismo. O hasta podemos decir que sería la segunda persona de la Trinidad, que sería Jesucristo antes de tener carne en este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque utiliza la palabra, porque por cuanto no me rehusaste. Entonces, está hablando de sí mismo Dios. Entonces, no es ángel como criatura creada, sino es Dios mismo que está hablando. Perfecto. Marco, ¿está bien? Sí, sí, me queda claro. Ok. ¿Algo más? Solo un comentario. Habla Jorge. Jorge, sí, por favor. Los versos 15 y 16 de este mismo capítulo, la versión que yo tengo dice: el ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo. Y después dice, y le dijo: he jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único. Y ya le dice: de cierto te bendeciré. Ahí vemos la interacción de los dos, del ángel de Jehová en el verso 15, que dice: el ángel de Jehová llamó por segunda vez, pero en el 16 ya habla en primera persona y le dijo: he jurado por mí mismo, dice Jehová. Nos da un poquito de luz que, rectificando lo que usted decía, podemos decir que es el mismo Dios el que está hablando, o alguna de las personas de la Trinidad. Jesús es Dios también. Sí, así es, Jorge, muy de acuerdo, gracias. Lo vemos ahí también en el versículo 16. Bien. ¿Otro comentario? ¿Leonel iba a comentar? Pastor, disculpe, como usted dijo, no significa mensajero de Dios o nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también es Dios. Sí, exactamente. Entonces, pero entendemos, especialmente si leemos como Juan 1, vemos que Jesucristo, como habla de Jesucristo como el verbo o la palabra de Dios, o en Hebreos 1 vemos que Dios nos ha hablado por su Hijo. Entonces entendemos que el mensajero de Dios es parte de la Trinidad, es Dios mismo, la voz, o podemos decir tal vez la voz de Dios. Jesucristo es el que nos comunica sus promesas como Dios. Entonces no es para decir que Jesús no es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero es el que nos presenta los mensajes del Dios Trino. ¿Está bien, Leonel? Sí, pastor, muchas gracias. De nada. Ok, ¿algo más? Ok, seguimos adelante entonces. Recordando el problema en el corazón, o la dificultad, mejor dicho, que la dificultad se resuelve el problema que mencionamos. ¿Y cómo? Uno de los Se problemas resuelve con el holocausto del Cordero. Perdón, una vez más, Zoilo, por favor. Sí se resuelve el problema con el sacrificio del holocausto del Cordero que lo sacrificaron. Sí, mencionando la pregunta del muchacho, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se resuelve ese problema porque Dios sí provió el cordero. Gracias, Zoilo. Marco también iba a comentar. No, estaba correcto. Ok. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Alejandro, ¿un comentario? Sí, de hecho, como usted bien mencionaba, en Juan 19:36 dice que de hecho estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras. Y ahí lo podemos complementar con Salmos 34:7, cuando dice: el ángel de Jehová está acampando para que todo el que le teme los libre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con todo lo que Abraham estaba sufriendo, tenía la fe y la certeza de que en cualquier momento el ángel Jehová le iba a decir: tu fe ha sido aprobada, libera a tu hijo. Porque sabiendo que, como yo bien decía antes,
aunque hubiese muerto su hijo, él tenía la esperanza de que algún día iba a volver a encontrar a su hijo, por la promesa de que Jehová le había dicho, que tu descendencia iba a ser tan grande como las arenas del mar, y que ningún hombre podría contar. Entonces, ahí se encontraba su refugio, porque como bien era el plan de salvación, porque todo tenía que pasar para que se cumpliera la Escritura, para que pudiera llegar el Cordero prometido y poder liberarnos del pecado. Sí, gracias Alejandro. Entonces, y vemos aquí lo que es el principio de la sustitución, ¿verdad? Entonces, 2000 años después, en vez de sacrificar al ser humano, ahí cerca en Jerusalén, Dios iba a proveer un sustituto que iba a ser su propio hijo. Otro comentario expedito, por favor. Pastor, no una pregunta, sino una acotación a lo que dice Alejandro. Que si Abraham hubiese, o si Dios hubiese permitido que Abraham matara a su hijo, no se cumpliera la promesa. ¿Cuál era la promesa? Probar la fe de Abraham. Y si hubiera permitido Dios que Abraham degollara a su hijo, no se hubiera cumplido la promesa, porque la descendencia de Abraham era solamente sobre Isaac. Ese era lo que Dios estaba probando, era la fe de Abraham, mas no podía matar a su hijo porque no se iría a cumplir la promesa. Sí, gracias. Sí, gracias. Y cabe mencionar que cuando Dios prueba la fe, no es para su beneficio, porque Él ya sabe, es para el bien de la persona, el bien espiritual de la persona misma, ¿verdad? Para mostrarle las promesas de Dios otra vez. Y eso es como prueba Dios a sus hijos para edificarles en su fe. Yo tengo algo que decir, profesor. Buenas noches. Oscar, por favor, buenas noches. Leyendo este acontecimiento una y muchas veces tengo en mi Biblia subrayado el momento en el cual Abraham, antes de subir al monte a hacer todo lo que los compañeros han dicho, le dice a los criados algo interesante, y es que se queden ahí, que lo esperen. El verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos a vosotros. Yo veo que algo importante a resaltar es, imagino yo que Abraham, no lo describe el capítulo ni en otro lugar, pero asumo yo que Abraham era un experto adorador de Dios. Por eso Abraham sabía, yo me imagino cuando leo más adelante, más atrás, que Abraham se levantó muy de mañana a obedecer esa orden de Dios. Yo no me hubiera levantado, yo no pongo a timbrar el celular, yo no pongo a timbrar el despertador, yo hago el que me cogió el sueño, es lo que Dios me está diciendo que haga. Pero Abraham tenía la certeza, antes de que pasara todo esto, que algo iba a hacer Dios, que algo a Dios se le iba a ocurrir algo. Y una de las cosas que Abraham tenía en claro era que su adoración iba a hacer que Dios se glorificara. Sí, gracias Oscar, muy bien dicho, y buen punto a anotar el versículo 5, en que vemos en todos sus pasos la fe de Abraham, levantándose muy de la mañana, tomando todos los pasos para sacrificar a su hijo, pero en todas sus palabras vemos su fe. Volveremos a vosotros, el muchacho y yo. Aún no había pasado nada. Aún. Sí, pero con mucha fe que Dios iba a cumplir sus promesas, que Dios iba a ser fiel a sus promesas, y que había mencionado específicamente a Isaac como el hijo de la promesa. Muy bien, sí, bien dicho, gracias Oscar. Entonces, y vemos que también la otra cosa que mencionamos, el problema: ¿confiará Abraham en Dios
o confiaría en su propia razón. Vemos que Abraham es un ejemplo para nosotros porque confió en Dios en vez de confiar en su propia razón. Ok, bien. Ahora vamos a seguir adelante con lo de consolidar. Entonces, ahí en Uruguay, buscamos un voluntario para ayudar en pensar en las preguntas antes y preparar la parte de consolidar. Y María va a ser el voluntario del día. Entonces, yo voy a manejar la pantalla, María, y ayudar como puedo, pero le voy a dar la palabra a usted para guiar la sección de consolidar. Bárbaro. ¿Lista? Ok. Sí. En la primera pregunta de qué se trata la historia, yo puse que se trata de la orden que le da Dios a Abraham de que sacrifique a su hijo Isaac. Ese sería de lo que se trata la historia. Bien, muchísimas gracias, María. ¿Algo más? Ahora, bueno, una nota, es muy buena, muy bueno el resumen. Lo que María nos está enseñando es cómo pensamos la persona que va a compartir la historia, pensando en las preguntas de antemano. ¿Algún otro comentario sobre la primera pregunta? Ok, bien, María, buen resumen sobre el mandato del Señor para sacrificar a su propio hijo. Bien, la segunda pregunta, María, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Yo pensé que el pecado que enseña a confesar es obediencia y entrega completa a la voluntad de Dios. Gracias, María. Entonces, y estoy de acuerdo. Entonces, a veces no tenemos el mismo conflicto, ¿verdad? ¿Voy a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O voy a amar a cualquier cosa en mi vida, aún a mi familia, en lugar de Dios? Y vemos nuestras fallas, especialmente como María y Maxi, yo, mi esposa. Muchos de nosotros somos padres, ¿verdad? Entonces pensamos en nuestros hijos y son muy preciosos, son dones de Dios, regalos que Dios nos ha dado, pero no debemos amar al regalo más que el que nos da el regalo. Bien. Bueno, ¿otros comentarios sobre la pregunta del pecado que me enseña a confesar? Pastor, buenas noches a todos. El pecado de la duda. Sí, Hugo, la duda. ¿En qué forma? En la forma de que entre Dios y el hombre nunca debe haber ningún obstáculo. Sí, entonces vemos este pecado también, confiar, y eso, confiar en nuestra propia razón. Bueno, Dios dice eso, pero mi propia razón me guía en otra dirección. Y voy a ser el que es, juzga la palabra de Dios o que es sujetado, es juzgado por la palabra de Dios. Sí, gracias, Hugo. ¿Algo más? También no dudar del Señor cuando el Señor te promete algo y te dice que te lo va a dar. No dudar de eso tampoco. Kevin, gracias. Entonces pensamos nosotros también en lo de, sí, en las promesas de Dios, especialmente en estos tiempos. El coronavirus, como todas las cosas, es para nuestro bien. Vemos la promesa clara en Romanos 8:28. Pero a veces es difícil entender cómo puede ser para mi bien estar en mi casa todos los días. ¿Cómo puede ser para mi bien no poder ganar el dinero que necesito para proveer para mi familia? ¿Cómo puede ser todo eso para mi bien? Y nosotros también así podemos caer en la tentación de dudar de Dios, de pensar que sus promesas no son seguras. Bien. Gracias, Kevin. Buen comentario.
María, ¿algo más sobre la pregunta? No, sobre la segunda eso. Ok, muy bien. Seguimos a la tercera entonces. ¿Dónde vemos, María, el amor de Dios en esta historia? En que Dios le perdona el pecado, perdón. En que Dios le perdona la vida al hijo de Abraham, a Isaac, y pone en su lugar un cordero. Exactamente. Y aplicándonos a nosotros también vemos, es para nosotros que vemos el fin de la historia, que es Jesucristo, Sí. vemos que Él pone en su lugar el sacrificio del cordero. Escuchamos la voz de Juan el Bautista 2000 años después, que dice que habla de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y que fue sacrificado en nuestro lugar por nuestros pecados. Sí. Gracias, María. Y a mí me encantan las palabras que utilizó como en lugar de. Entonces nos recuerda del Señor Jesucristo, que fue el sacrificio en lugar de nosotros, ¿verdad? Cerca del mismo monte. Gracias, María. ¿Algo más sobre la pregunta de dónde veo el amor de Dios en esta historia? Alejandro. Sí, lo podemos ver también en Filipenses 4:19, porque dice, a su vez, mi Dios suplirá plenamente toda necesidad de ustedes al alcance de sus riquezas y en gloria por medio de Cristo. Y lo podemos complementar también con Deuteronomio 2:7, porque dice, porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todo hecho de tu mano, bien conoce el tu andar por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Dios conoce todas nuestras necesidades, lo que nos falta y lo que nos sobra. Y Él a su debido tiempo siempre provee y nunca nos abandona y nunca nos deja. Nos puede faltar, pero nunca nos va nunca nos va a sobrar y tampoco nunca nos va a faltar, porque Él siempre está proveyendo las necesidades. Sí, gracias, Alejandro, proviendo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Entonces, Abraham, ¿qué es lo que pensaba Abraham? No sabemos, ¿verdad? Pero a lo mejor estaba pensando en camino los 80 kilómetros a pie al monte, estaba pensando en las promesas de Dios. Entonces, al repetir las promesas de Dios, fortaleciendo su propia fe. Zoilo iba a comentar. Hermano, también lo vemos ahí en ¿cómo se llama? En el versículo 17 y en el 18, porque dice de la promesa de cierto, dice, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos y también tus simientas serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. O sea que toda la promesa que le dio a Abraham, él también fue, ¿cómo se llama? Cumplió, porque él iba a sacrificar a su hijo, pero tuvo bastante fe, entonces el Señor, ¿cómo se llama? Le probó la fe a él. Sí, gracias, Zoilo. Entonces, al fin de Abraham, según el Nuevo Testamento, no solamente es hijo de los padre de sus descendientes, también es padre de todos los creyentes. Entonces nosotros estamos aquí en una reunión familiar ahora con los descendientes por la fe de Abraham, la fe que menciona y otra vez menciona la simiente de Abraham, por la cual somos nosotros bendecidos aún años después. Gracias, Zoilo. Atalaya también iba a comentar. Pastor, Dios le bendiga. Acá la pregunta dice, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Veo que el amor de Dios no solamente fue para Abraham y la promesa que le hizo, sino que también fue para nosotros, ¿no? Porque es un tipo el Cordero de Cristo, de lo que iba a venir, ¿no? El Antiguo Testamento es lo por venir,
del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces era un tipo que no solamente iba a bendecir a Abraham, su promesa, sino a todas sus generaciones como la estrella del mar. Y nosotros somos esa promesa también. No en el linaje, ¿no? Pero en la promesa a través del Cordero de Cristo. Sí, gracias a Atalaya, el Cordero de Dios, pensando en Isaac en este caso como tipo de Cristo. Gracias, sí, bien dicho. También otro, ¿quién? José también iba a contar. Sí, hermano pastor, que podemos ver, ¿verdad? Que el amor de Dios ahí en la historia lo podemos ver específicamente en la obediencia, o sea, en la obediencia de Abraham hacia Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la obediencia hacia Dios los trae el amor de Dios, ¿verdad? Solamente, hermano pastor. José, sí, gracias por el comentario, José, pero hay que tener cuidado en eso, porque si porque vemos que somos salvos por la fe, no por las obras, ¿verdad? Entonces, si hubiéramos capaces de ganar el amor de Dios por nuestra obediencia, no hubiera tenido que venir Jesucristo. Entonces, dependemos 100% de su obediencia. En este lugar, sí, vemos en versículo 18, que en este lugar, por cuanto obediste mi voz. Pero son las mismas promesas que vemos también en versículo 12, ¿verdad? Y en versículo 18 también. Y versículo 15 también. Entonces Dios está repitiendo sus promesas. 15, versículo 6, habla de la fe de Dios, de la fe de Abraham, que fue contado por él a justicia. Entonces sí vemos el resultado de la fe de Abraham, ¿verdad? Pero las promesas de Dios no son resultados de la obediencia nuestra, sino son la sede de donde vienen, el motivo de las acciones nuestras. ¿Está bien, José? Está bien, de acuerdo, hermano pastor. Sí. Entonces vemos ese resultado. Dios había repetido las promesas muchas veces y vemos la obediencia que a pesar de las acciones anteriores que habían mostrado desobediencia de Abraham, ¿verdad? En el capítulo 11 o 12, que habla de la historia de Abraham en Egipto, con Abimelech en capítulo 20, en la historia con Agar en capítulo 16. Entonces vemos que la obediencia de Abraham jamás fue perfecta. Pero Dios es fiel a sus promesas y creo que Laura lo mencionó antes, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, y lo vemos aquí, por fin, Abraham en capítulo 22 y su obediencia, que es evidencia de la fe que mencionó de Abraham. Ok, bien. Okay. En el amor de Dios es lo que en esta pregunta estamos especialmente pensando en el amor de Dios para nosotros. Ok. ¿Algo más que decir sobre el punto, María? ¿O vamos a la próxima pregunta? Sí, vamos a la próxima pregunta. Ok, bien. Okay. 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él, María? A mí me enseña a pedirle a Dios un corazón más dispuesto a obedecerlo. Y me enseña a sentir más temor a Dios, o sea, temor en el sentido de respeto a lo que Él me pida. Sí, gracias, María. Sí, y María, lo que dices ahora, está de acuerdo con lo que dijiste, José. Entonces, vamos a sí querer este corazón de obediencia que vemos en Abraham, a pesar de su propia razón, a pesar de lo que Dios pide. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Y
Y cuando caemos en la tentación de dudar de Dios o no seguir su voluntad, nuestra confianza no es en nuestra propia obediencia, sino en el Cordero de Dios. Pero lo vamos a querer pidiendo de Dios, ¿verdad? Ese corazón. Sí, gracias María. ¿Otro comentario sobre la pregunta? A mí me gustaría hablar sobre pedir y hacer, me gustaría hablar más sobre la fe, tener más fe, igual nos sale en Hebreo 1:11, pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, me gustaría más ahí, que me enseña a pedir, tener más confianza en Dios y ser más obediente a Él, o sea, tener más fe. Por eso es el padre de la fe, Abraham, porque demostró su fe inquebrantable, que muchas veces nosotros dudaríamos hacer lo que Él hizo. Entonces, tener más fe. Sí. Entonces, a mí me encanta Marcos 9, versículo 24. Entonces, la oración del Padre, bueno, déjame buscarlo. Marcos 9, versículo 24. Entonces, Jesucristo pregunta a un padre que tiene un hijo muy enfermo sobre su fe. Y el padre dice en oración al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, y Jesús después sana a su hijo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no tenemos una fe perfecta, pero tenemos una fe en un Salvador perfecto. Entonces, con Él y con lo que dice Gracie también, pedimos a Dios que nos ayuda en nuestros momentos de duda y que nos levanta y que nos da una fe como Abraham, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que nos dice nuestra propia razón. Gracias, Gracie. ¿Otro comentario? ¿Leonel iba a comentar? Bueno, pastor, ¿qué me enseña a pedir? Que como dicen mis hermanos, hay que pedir que ser obediente, ¿no? Obediente para agradarle a Él, ¿no? Porque el Señor quiere que siempre seamos obedientes, ¿no? Porque nuestra fe siempre tiene que crecer día tras día. Porque la palabra nos enseña que nuestra fe debe crecer. Sí. Sí, y esa obediencia va a ser fruto de la fe. Entonces, cuando la fe crece, esperamos ver los frutos del Espíritu, ¿verdad? Atalaya, comentario. Pastor, Dios le bendiga. Dice acá, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él, ¿no? Pienso que la enseñanza más clara es la confianza, sobre todo en Dios. Porque la obediencia, relativamente los hombres casi somos olvidadizos en eso, ¿no? Y a veces la practicamos y a veces no, realmente. Casi no vamos a poder cumplir la obediencia al 100%, pero sí podemos confiar así como Abraham confió, ¿no? Porque como dijo un hermano, ciertamente ahí dijo que le dijo a sus siervos que ellos volverían. Sabía que le iba a sacrificar, pero Abraham de repente sabía si lo mataba, que lo iba a resucitar o que Dios iba a hacer algo. Entonces lo que nos enseña es la confianza, sobre todo en Dios, en los momentos buenos y en los momentos malos, a confiar en Dios, en las caídas, en lo que podamos hacer en nuestra vida, pase lo que pase en nuestra vida, confiar en Dios para el verdadero creyente. Esa es mi opinión, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Atalaya. Sí, bien dicho, eso es lo que pedimos de Dios, confiar en Dios sobre todas las cosas y en todas las circunstancias. Bien, muy bien. Ok, seguimos adelante. María, si no hay más en esta pregunta. Quería comentar algo personal que me ha estado pasando con respecto a esto de la obediencia. De que este año he tratado de ser más obediente a lo que siento que el Espíritu Santo me pide que haga. Entonces, quizás antes me pasaba de que sentía esa voz como, ¿no? Que nos dice de hacer algo y uno como le cuesta trabajo trata de ignorarlo, dice, no, quizás no es Dios, quizás es algo que me parece a mí.
y me he propuesto y le he pedido a Dios que me ayude también a ser obediente a esa voz que es el Señor, que me pide que haga tal o cual cosa para bendición de los demás. Y bueno, y estoy en ese camino de escuchar, estar atenta a lo que pide, y aunque suene un poco sacrificado y a uno lo aleje un poco de la comodidad, hacerlo. Sí, gracias María. Entonces el Señor bueno, leyendo la palabra de Dios, vamos a ver la voz de Dios llamando a nosotros también a seguir el ejemplo de Abraham, aun y cuando sea algo difícil. Gracias María. Ok, adelante a la última pregunta, María. Sí. Ok, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Siguiendo con lo mismo, me parece que es cuando encuentres a una persona que le esté costando trabajo obedecer a Dios, ponerle este ejemplo, contarle esta historia y plantearle de que a veces lo que nos pide Dios puede ser algo que nos parezca muy grande para nosotros, pero que igualmente debemos de seguir la voluntad de Dios. Sí, y confiar que Dios provee, ¿verdad? Que el Señor proveerá. Sí, gracias María. ¿Algo más? Otro comentario. Sí, creo que es bueno. ¿A Manglio iba a comentar? ¿O Roberto? Sí, pastor. Pastor, leyendo los primeros capítulos de Génesis, he podido observar que la palabra amor está por primera vez justo en el capítulo 22, donde dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Sí. La primera vez donde se escribe la palabra amor. Y también quería explicarle que las similitudes que tiene, ¿no? Isaac con Jesucristo, Isaac cargando su propia leña, Jesucristo cargando su propia cruz, inocentes los dos obedeciendo a su padre, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Sí. Sí, sí, gracias Roberto. Sí, hay muchas cosas. Jesús es el único hijo también, el hijo amado del Padre. Isaac, el hijo amado de tu único, el único hijo de la promesa que menciona allí también en el versículo 2. Entonces, también hablando otra vez de la pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Nosotros pensamos en los que tal vez no entienden el significado de la obra salvadora de Jesucristo. Podemos usar esta historia también para contar esta historia y hablar de Jesucristo, quien iba a ser descendiente de Isaac, pero es parte de la promesa del Salvador que iba a venir. Gracias, Roberto. ¿Algo más sobre la pregunta? Bueno, muchísimas gracias, María, por preparar antes de las respuestas. Es un buen ejemplo de cómo pensar antes de compartir una historia con otras personas para poder tener algo en mente. Está bueno hacer el ejercicio de contestar las preguntas de una historia. A uno le queda más el contenido de la Biblia. No se detiene más en la lectura. Sí, así. Y son preguntas que uno puede leer sencillamente en su propio estudio también, como María menciona, para pensar más. Entonces, si ustedes leen de versículo 13 a 21, que no cubrimos en la clase, pueden pensar en las mismas preguntas para ayudar al estudio. Gracias, María. Ok. Gracias, pastor. Entonces, ahora vamos a unos temas importantes. En primer lugar, una pregunta, y no vamos a contestar inmediatamente la pregunta. ¿Por qué estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia? Es una pregunta difícil.
mucha gente han pensado, ¿y cómo puede Dios dar este mandato a Abraham a sacrificar a su hijo? Vamos a hablar un poco de cómo contestamos la pregunta, ¿ok? ¿Por qué estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo? ¿Y por qué dice algo así Dios a Abraham? Ok. Entonces vamos al resto de la escritura al respecto. ¿Alguien nos puede leer las palabras que están allí en la pantalla? Jeremías 7:31. Han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben Hinón, para alcanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. Ok. A veces llaman a Jeremías el profeta llorón, porque él era el profeta que anunció el juicio de Dios contra un pueblo rebelde. ¿Y de qué habla aquí Jeremías? Que él estaba en contra de que pasaran sus hijos y sacrificaran a sus hijos. Iba a estar en contra de ello y que jamás iba a pedirles algo parecido a su pueblo. Exactamente, Oscar. Gracias. Entonces, ahora está Jeremías anunciando la palabra de Dios a la gente y habla de su pecado, de lanzar al fuego el sacrificio a sus hijos y a sus hijas en los altares. Entonces, han edificado altares a otros dioses y fue la práctica de las naciones alrededor de Judea. Ellos sacrificaban a sus hijos. Y dice Dios, ni siquiera pensé pedirles hacer eso. Ok. Otra cosa, otro pasaje que leer. Eso es Génesis 17:21 que les mencioné antes. Eso viene antes de la historia de Génesis 22. Ok, ¿quién nos puede leer Génesis 17:21? Mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Ok, mi pacto estableceré con Isaac. Entonces, esas son palabras de Dios a Abraham, que iba a establecer un pacto con Isaac, no con otro. Ok. Antes dice que el sacrificio de seres humanos, específicamente de hijos e hijas, no es algo que agrade a Dios. Ok, bien. Entonces, ahora tenemos algo. Ahora les mencioné antes lo de Hebreos 11, que es y también Gracie lo mencionó antes en esta clase, que es un capítulo bonito sobre la fe, los héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¿Quién nos puede leer aquí Hebreos 11, 17 a 19? ¿Lo puedo leer otra vez, pastor? O espero que lo lean. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, Oscar. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Gracias, Oscar. Entonces nos dice algo sobre los pensamientos de Abraham, ¿verdad? Que él sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Entonces, tanta confianza que tenía él con el cuchillo en la mano, que él sabía que Dios me va a dar una salida. No sé por qué, pero Dios hasta puede levantar a los muertos. Él tiene tanto poder. Entonces, yo he escuchado algunas veces unas interpretaciones muy extrañas sobre esta parte de las escrituras. Los que dudan de Dios y dudan de la inspiración de las escrituras, hablan de, es que es el desarrollo de la persona de Dios tras las escrituras, como tenemos un ejemplo de un Dios más primitivo
en Génesis 22. Pero no es así, ¿verdad? Vemos todo lo que dice la Escritura. Vemos que es una prueba para el bien de Abraham, para repetir las promesas, y va a mostrar que iba a venir un Salvador en el monte donde iba a poner Dios el templo, donde iba a proveer más sombras del Salvador que iba a venir. Entonces, siempre es algo importante hacer. Y ese es el punto. ¿Cómo interpreta la Escritura? Es una pregunta muy importante. Porque ya estamos leyendo nosotros mismos o estamos compartiendo la palabra. ¿Y cómo vamos a saber lo que dice la palabra de Dios? Hay varias respuestas y hay unas que son malas hasta peligrosas. La Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia decide. Entonces, dicho esto, eso no se puede llevar la palabra de Dios a... No es lo que dice la palabra, es lo que la Iglesia dice que la palabra dice. Entonces, en vez de sencillamente aceptar la palabra de Dios como es, la Iglesia, según ellos, tiene el poder de decidir cómo interpretar la Biblia. No es correcto, ¿verdad? Entonces, no está bien que la Iglesia decide. Hay otros que dicen, y hasta personas cristianas, iglesias cristianas que dicen que la razón decide. Entonces, si hay una pregunta que es difícil entender, hay unos que dicen que voy a dejar que mi razón tiene el poder de decidir. Pero tampoco está bien, porque hay unas cosas que dice la Biblia que la razón no puede decidir. Una cosa tan fundamental como quién es Dios y qué es la Trinidad. Entonces, tampoco es correcto. Pero lo bíblico es que Dios es árbitro de lo que Él quiere decir. No el ser humano por su razón, ni el ser humano por la iglesia, por su conjunto de personas. Entonces, esto es lo que dice 2 de Pedro 1, 20 a 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si no entendemos un versículo, hay que buscar lo que dice el resto de la palabra de Dios al respecto. Un ejemplo muy importante es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Habla con figuras y imágenes y pueden ser difíciles. Pero si hay una parte difícil de entender, no lo tomamos aparte para desviar en todo tipo de interpretación extraña. Utilizamos las partes claras y sencillas de la Biblia para ayudarnos a entender las partes más profundas y más difíciles. Por ejemplo, Mateo 24 y 25 hablan en palabras muy claras sobre los tiempos finales, los tiempos el día de juicio y todo eso. Entonces, si hay una pregunta sobre Apocalipsis, no vamos a usar nuestra propia razón para entenderlo. Vamos a las partes sencillas y claras, a Mateo 24 y 25. Para ayudarnos a entenderlos, porque son difíciles los de Apocalipsis, pero tenemos algo, Jesucristo habla con palabras sencillas en Mateo 24 y 25 para ayudarnos. Entonces, en vez de buscar algo oscuro o escondido en las palabras de Apocalipsis, no buscamos algo oculto en la palabra, buscamos algo y entonces leemos Apocalipsis en la luz de las palabras más sencillas y los podemos entender. Entonces,
Entonces, el principio de la interpretación bíblica es sencilla. La Biblia interpreta a sí misma. Usamos la palabra para entender la palabra de Dios. Si hay algo difícil en una parte, pasamos el tiempo para buscar otras respuestas, las respuestas o el entendimiento de lo que dice en otras partes de la Biblia que habla de la misma tema. Lo vemos en Génesis 22. Si leemos en Jeremías 7, vemos que el Señor que no cambia, que es constante, el sacrificio humano no es algo que le agradece. Vemos en Hebreos 11 que tenía en mente Abraham a subir. Vemos lo que es el plan de Dios cuando habla de las pruebas del ser humano, que en Hebreos 12 especialmente, que son para nuestro bien. Una duda o pregunta sobre la interpretación bíblica o este principio importante de la interpretación bíblica, que la Biblia interpreta a sí misma. Siempre estamos aquí. Entonces, si hay una pregunta o duda más tarde, siempre me pueden enviar un mensaje o después de la clase voy a estar aquí por un rato para hablar. Ok. Bien. Entonces, la tarea sería ver el video 8. Es nuestra última clase el miércoles. Otra vez, sí, qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Ya pasó tan rápido el curso, ya hemos llegado al fin, pero qué bendición estar con ustedes en el curso. El día miércoles va a ser nuestra última clase con el favor de Dios. Parte de la tarea también es leer Génesis 27, 1 a 29. Vamos a seguir la promesa otra vez en la descendencia de Abraham y empezar el proyecto final. Una nota, algo que creo que sería de mucha ayuda en el proyecto final, que sería estudiar la historia en primer lugar, como tenemos un ejemplo hoy de María que preparó sus respuestas de las preguntas. Empezaría yo leyendo la historia, usando las preguntas, contestando las preguntas de las 7 preguntas de considerar, las 5 preguntas de consolidar. Y lo que yo siempre hago, bueno, no todos tienen que hacer lo que yo hago, pero para mí es siempre mejor empezar la enseñanza con el captar, pero planear el captar después de que conozco muy bien la historia y he preparado las otras preguntas. Porque el punto de captar la atención, el primer paso, es poder conectar algo para usar algo interesante a la persona para prestar atención a la palabra de Dios. Y tenemos que saber en primer lugar qué es el punto de la historia que estamos estudiando antes de saber cómo voy a atraer su atención al punto de la historia. Ok. Entonces, y ya compartimos el documento para usar, para preparar la lección. Otra vez esperamos que ustedes compartan la historia que estudiamos, pero el proyecto final es sencillo, preparar la lección. ¿Preguntas, dudas? Pastor, ¿para cuándo tiempo límite para entregar el trabajo? Son 15 días después de la última clase. O sea, para el 15 de junio más o menos. Déjeme ver, 15 días de la última clase es déjeme sacar mi calendario, ¿ok? La última clase es el 3 de junio, el miércoles. Entonces, la fecha límite sería el 17 de junio. Sí, señor. Okay. Y sobre la historia de Josué, ¿no? De Josué en Génesis 37. Otra pregunta, ¿cuándo iniciamos el próximo curso?
¿Cómo, Laura? Una vez más, por favor. ¿Cuándo iniciamos el próximo curso? Bueno, eso sería para ustedes decidir. Entonces, en el grupo van a ver las invitaciones. Generalmente abrimos más cursos cada 15 días. Entonces, Pastor, no es Josué, es José. Génesis 37. Ah, sí, perdón, Oscar. Sí. José en Génesis 30, no es Josué, es José. Sí, correcto. Bueno, otra vez el acento gringo. Ok. Sí, gracias, Oscar. José, Génesis 37. Ok, ¿algo más? Ok, ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad otra vez a venir para acá para estudiar tu palabra. Confesamos, Señor, que no siempre hemos confiado en ti como el ejemplo de Abraham hoy en día en la historia que estudiamos. Perdónanos por el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo, que recibió el sacrificio de recibió el castigo de nuestros pecados. Y motivados por el amor de Cristo, ayúdanos a seguir adelante, fortalécenos con tus promesas para que cada día, motivados por tu amor y empujados por tu gracia, que nosotros mostremos la obediencia a tu bondad, aun y cuando sea algo difícil para nosotros. Protégenos, Señor, en las pruebas en que estamos pasando ahora mismo. Bendice a nosotros y a nuestras familias en estos tiempos para que crezcamos en la fe, en la confianza en ti y en tus promesas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hasta Chao, la pastor. próxima, Dios lo bendiciones. bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Pastor, Dios le bendiga. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Chao, pastor. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Gracias. Chao, Jade. Chao, cielo, hermanita. Chao. Chao, Jade, grande. Aguantala, chao. Buenas noches, pastor. Bueno, gracias por la enseñanza. Sí, gracias igualmente. Chao. Que descansen. Gracias igualmente. Voy a tener que traer a mi hijo que tiene 1 año a la clase para que se conozcan. Estaría bueno, sí. Chavito tiene 4 meses y medio. Sí, también, qué bueno, sí. 4 Chiquita. meses y medio. Sí. Y entonces sería como febrero. En enero nació. El Enero. 14. El Sí. 14 de enero. Muy bien. Sí, mi hijo Está ya grande es, igual. sí, es más grande mi hijo. Ya tiene 1 año, tiene 14 meses. 15 meses ya. Ya. Sí. Un poco. Bueno, muchas gracias por todo, pastor. A ustedes, gracias María. Pase lindo. Chao, Sí. chao, hermanos. Bendiciones. Bueno, Bendiciones, hermano Max. ¿Algún otro? Bueno, si estoy siempre aquí después de la clase para si alguien quisiera hablar de una pregunta, cualquier cosa. Sí, pastor, yo quería preguntarle algo. Sí, Roberto. Pastor, Isaac se casa con su sobrina Rebeca, ¿cierto? Porque es la nieta del hermano de Abraham. Sí, sería su prima. Entonces sería su prima, porque no es sobrina, porque no es sobrina, sería hija de su hermano y no es hija de su hermano, pero es prima porque es su prima. Pero, y es algo que vemos en Génesis, que Dios permitió a ellos casarse con sus parientes, que es algo que Dios evidentemente permitió al principio, pero vemos más adelante que no es algo
bueno para nosotros hoy en día. ¿Está bien, Roberto? Sí, porque decían que Rebeca era la... ¿Cómo se llamaba el hermano de Abraham, pastor? Perdón, estoy con la mente volada. ¿Es Arán o Nacor? Creo que es Nacor. Nacor, ¿no? Decían que Rebeca era la nieta de Nacor. Entonces no llegaría a ser su prima, sino su sobrina, ¿cierto? Si es nieta. No sé si lo puede... es la hija de su primo. Entonces, porque es... Entonces la hija de es su la... prima es sobrina. Sí. Sí, es la hija de Bueno, su prima. sí. ¿Sí? Bueno, generalmente los sobrinos son los hijos de sus hermanos, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, pues es cuestión de no.